ingenio, astucia, estafas y grandes sumas de dinero. Desde esquemas Ponzi hasta fraudes corporativos, estos estafadores han causado daños financieros y emocionales significativos a sus víctimas, con el único fin de amasar una fortuna. En este vídeo, hablaremos de 10 grandes estafadores de la historia, qué esquemas utilizaron para engañar a otros y cómo lograron salirse con la suya. Así que prepárate para conocer a algunos de los personajes más astutos y peligrosos del mundo financiero. Comencemos. Número 10. Viktor Lustig. Viktor Lustig fue un conocido estafador y timador que operó a principios del siglo XX. Nació en Austria-Hungría en 1890 y se hizo famoso por la venta de la Torre Eiffel. En 1925, Lustig se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés y convenció a un grupo de chatarreros de que el gobierno estaba vendiendo la Torre Eiffel como metal sobrante y que podían comprarla a un precio reducido. Los chatarreros cayeron en la trampa y le pagaron a Lustig una gran suma de dinero, como soborno para asegurarse la compra. Lustig también se especializó en la falsificación de billetes y documentos, así como en la venta de cajas mágicas, que supuestamente eran capaces de imprimir billetes legítimos en cantidades ilimitadas. A lo largo de su carrera, Lustig estafó a innumerables personas y se las arregló para escapar de la justicia muchas veces. Finalmente, Lustig fue capturado y sentenciado a 20 años de prisión en los Estados Unidos. Número 9. Frank Abagnale. Frank Abagnale nació en Nueva York en 1948. A los 16 años, Abagnale se escapó de casa y comenzó una vida de crimen como falsificador y estafador, haciéndose pasar por varias identidades, entre ellas, la de piloto de una compañía aérea. Una de las estafas más famosas de Abagnale fue su habilidad para falsificar cheques. Estafó a bancos de todo el mundo, haciéndose pasar por diversas personalidades y presentando cheques falsos. Se estima que robó más de $2,5 millones mediante esta estafa. Abagnale finalmente fue capturado en Francia en 1969. Fue extraditado a los Estados Unidos y condenado a 12 años de prisión. Después de cumplir 5 años de su sentencia, fue puesto en libertad condicional y comenzó a trabajar con el FBI, como consultor y asesor en la lucha contra el fraude. Número 8. Alberto Vilar. Alberto Vilar es un empresario de origen cubano-americano que se hizo famoso como filántropo y mecenas de las artes. Nació en 1940 y fundó la empresa de inversión Amerindo Investment Advisors en la década de 1980, convirtiéndose en uno de los gestores de fondos de cobertura más exitosos de la década de 1990. Vilar era conocido por sus donaciones filantrópicas a instituciones culturales y educativas en todo el mundo, incluyendo la Ópera Metropolitana de Nueva York y el Teatro La Scala de Milán. Sin embargo, en 2005, fue arrestado por fraude y acusado de defraudar a sus clientes en más de $50 millones. En 2008, Vilar fue declarado culpable de 12 cargos de fraude y fue condenado a 9 años de cárcel. Hoy en día, Vilar sigue cumpliendo su condena en prisión. Número 7. Mark Stuart Dreyer. Mark Stuart Dreyer es un abogado estadounidense, que se hizo famoso por su papel en una de las mayores estafas financieras de la historia. Nació en 1950, y fundó su propio bufete de abogados en Nueva York en la década de 1990. Dreyer fue arrestado en 2008, después de que se descubriera que había estado vendiendo falsos bonos de alto rendimiento a inversores, por un total de más de $700 millones. También había falsificado documentos legales y se había hecho pasar por otros abogados para llevar a cabo la estafa. En 2009, Dreyer se declaró culpable de varios cargos de fraude y conspiración y fue condenado a 20 años de prisión. Número 6. Tom Peters. Tom Peters nació en 1957 y fundó varias empresas a lo largo de su carrera, incluyendo la empresa de electrónica de consumo, Polaroid, que compró en 2005. En 2008, Peters fue arrestado y acusado de dirigir un esquema de Ponzi, una estafa financiera en la que los inversores son engañados para invertir en una empresa que no existe o que tiene un rendimiento ficticio. En su caso, Peters había falsificado contratos de venta de electrónica de consumo y había utilizado los fondos de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, mientras desviaba una gran cantidad de dinero para su propio beneficio personal. En 2009,
Peters fue condenado por varios cargos de fraude y lavado de dinero, y fue sentenciado a 50 años de prisión. Número 5. Jordan Belfort. Jordan Belfort es un excorredor de bolsa estadounidense, que se hizo famoso en la década de 1990, por su papel en la operación de una empresa de corretaje de valores conocida como Stratton Oakmont. Belfort y sus asociados utilizaron tácticas ilegales y fraudulentas para manipular los precios de las acciones y engañar a los inversores, lo que les permitió obtener grandes ganancias. Belfort también fue conocido como el Lobo de Wall Street, debido a su estilo de vida extravagante y su comportamiento agresivo en los negocios. En 1999, fue condenado por delitos de fraude y lavado de dinero, y cumplió 22 meses de cárcel en una prisión federal. En 2013, su vida fue llevada al cine por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de Belfort. Número 4. Allen Stanford. Allen Stanford nació en 1950 y fundó Stanford Financial Group, una empresa de inversiones con sede en Texas, que se especializó en la venta de certificados de depósito a clientes de todo el mundo. En 2009, las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a Stanford de fraude y conspiración, alegando que había defraudado a los inversores de más de $7.000 millones a través de un esquema de Ponzi. Según la acusación, Stanford utilizó la venta de certificados de depósito para recaudar dinero de los inversores, y pagó retornos falsos utilizando el dinero de nuevos inversores. También fue acusado de falsificar documentos y ocultar la verdadera naturaleza de sus inversiones. En 2012, Stanford fue declarado culpable de 13 cargos de fraude y lavado de dinero, y fue sentenciado a 110 años de prisión. Número 2. Charles Ponzi. Charles Ponzi fue un estafador y criminal italoamericano que se hizo famoso en la década de 1920 por desarrollar el esquema Ponzi, uno de los tipos de fraude más conocidos en la actualidad. Nació en 1882 en Italia y emigró a los Estados Unidos en 1903. En la década de 1920, Ponzi convenció a muchos inversores de que podía generar grandes ganancias, mediante la compra de cupones de respuesta internacional, que se podían cambiar por sellos postales extranjeros, que luego podrían venderse en los Estados Unidos a un precio más alto. Ponzi les prometió a sus inversores que duplicaría su inversión en solo 90 días. En cambio, utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar los intereses a los antiguos, y se quedaba con una parte del dinero para sí mismo. El esquema de Ponzi se desmoronó en 1920, después de que varios periodistas investigaran sus actividades y descubrieran que su esquema era una estafa. Fue condenado por fraude y pasó varios años en la cárcel antes de ser deportado a Italia. Número 1. Bernie Madoff. Bernie Madoff fue un estafador y criminal estadounidense, que se hizo famoso por ejecutar uno de los mayores fraudes de la historia. Nació en 1938 en Nueva York, y fundó una firma de inversión llamada Bernard Madoff Investment Securities. En la década de 1990, Madoff comenzó a ejecutar un esquema Ponzi masivo, en el que utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar las ganancias a los antiguos. Madoff logró atraer a muchos clientes ricos y famosos, incluyendo a bancos, empresas y celebridades. Sin embargo, en 2008, cuando la crisis financiera comenzó a afectar a muchos de sus clientes, Madoff no pudo seguir pagando las ganancias prometidas. En diciembre de ese año, confesó que su empresa era una estafa, y que había perdido cerca de $65.000 millones de los inversores. Madoff fue condenado a 150 años de prisión, por fraude y otros delitos financieros. Su caso se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros de la historia, y llevó a un mayor escrutinio y regulación de la industria de inversión en los Estados Unidos. ¿Conoces alguna otra gran estafa que se haya llevado a cabo? ¿Crees que las condenas que han sufrido estos estafadores han sido suficientes? Nos encantaría leer tus respuestas en los comentarios. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un like y considera suscribirte al canal. Saludos, y hasta el próximo vídeo.